A propósito de la pandemia, vamos a hablar de los relatos vitales, apuntando a cómo estos nos pueden ayudar a enfrentar el trauma y generar la recuperación. Lo primero que hay que señalar es que el trauma se relaciona con el daño, con la herida, y en este caso con la amenaza. Una amenaza despierta reacciones biológicas que tienen que ver con las estructuras más básicas del cerebro y son parte de nuestra herencia animal. Estas estructuras nos posibilitan respuestas de huir, de desconectarse o de atacar, que son respuestas automáticas que están reguladas por el sistema nervioso autónomo. De esta forma, una amenaza afecta nuestra experiencia en el cuerpo, en las emociones y en la mente. Vamos a ver un poco más sobre esto. En la mente podemos considerar que hay tres formas de experiencia que se relacionan con tres grandes áreas del cerebro. Una tiene que ver con los impulsos biológicos más básicos que tienen que ver con nuestra neurobiología y que tienen que ver con la regulación más básica de nuestra homeostasis. Después, de una forma más avanzada, están las estructuras relacionadas con el sistema límbico, que está en la zona media del cerebro, que tiene que ver con la regulación de las respuestas emocionales y de las emociones en general. Y luego una forma más avanzada que tiene que ver con la corteza cerebral, especialmente en el área frontal, que es donde se generan los procesos de simbolización, es decir, de representación de nuestra experiencia, y donde surgen los procesos reflexivos. Es muy importante considerar que la corteza frontal y el sistema límbico interactúan permanentemente y esto es lo que genera la emoción como una parte importante de nuestra experiencia. Es decir, la emoción no es un proceso fisiológico, sino tiene un muy importante componente simbólico. Por eso vamos a considerar que nuestra experiencia está en gran parte modelada por las representaciones mentales que generamos. Las representaciones se organizan de una forma en la cual van generando redes y conexiones y vamos estableciendo una comprensión del mundo y de nosotros mismos. Por eso cuando hacemos alusión a procesos como recordar y reconocer, estamos asumiendo que vamos a ir a buscar algo de lo que ya está ahí, que tiene que ver con recuperar experiencia y recuperar representaciones de nuestra experiencia. Y esto lo llamamos la memoria. Pero también es importante considerar que no solamente desde el punto de vista de la memoria podemos eh, manipular las representaciones, sino también desde otro punto de vista, que nos permite combinarlas y transformar estas representaciones, imágenes e ideas. Y esta capacidad de combinar y transformar las representaciones del mundo y de nosotros mismos es lo que llamamos la imaginación, que tiene más bien que ver con crear. Y en general tendemos a pensar de que hay una barrera importante entre memoria e imaginación. Las personas se hacen preguntas en relación a cómo es el mundo, cómo son los otros, cómo soy yo, y para responder a estas preguntas responden contando una historia. Es decir, se recurre a describir, bueno, qué es lo que me ha pasado, qué es lo que he hecho, cuáles son las relaciones que he sostenido, las cosas que he hecho en mi vida, y voy a describir una trayectoria de sucesos en el tiempo. Voy a contar, bueno, yo nací en Santiago, estudié en un colegio, después me fui a un liceo, después hice unos estudios en la universidad, después trabajé aquí, después trabajé allá, después me casé. Voy contando la historia. Eso es lo que a mí me representa. Y en ese sentido entendemos que la historia tiene que ver con la memoria, que estoy recuperando hechos, o sea, estoy describiendo lo que me pasó. Pero al mismo tiempo de que contamos una historia, vamos a entender que no es una historia en el sentido de una descripción de lo que pasó, como una descripción objetiva, como que uno va a un archivo, sino también esto es un relato. Es decir, hay una organización de los hechos. Hay una forma que yo le doy para contar lo que me pasó. Y en ese sentido, el relato es algo que tiene más conexión con la imaginación. Entonces, esto es para decir que
cuando hablamos de nosotros, cuando contamos nuestra vida, cuando contamos lo que pasa, no solamente lo estamos haciendo desde las capacidades de reproducción de la memoria, sino también lo estamos haciendo desde las capacidades creativas de la imaginación. ¿Qué es lo que es un relato? Bueno, vivimos en un gran caudal de acontecimientos, es decir, nos pasan muchas cosas, pero desde allí seleccionamos una secuencia de eventos. Es decir, vamos a conectar, según la perspectiva del narrador, los eventos le vamos a ir dando una lógica, vamos a ir estableciendo las cosas que a nosotros nos interesa contar. Vamos a decir cómo era nuestra familia, quién tenía una relación importante con nosotros, cómo eso influyó en que yo estudiara determinada carrera. Entonces empiezo a contar y empiezo a contar conexiones, no estoy contando los hechos tal como son, sino estoy contando las conexiones que yo voy estableciendo para organizar los acontecimientos. Por eso, lo que señalamos es que lo que cada uno es corresponde al relato que pueda contar sobre sí mismo. Esto es muy importante porque pensamos que hay una gran cantidad de acontecimientos y que nuestra identidad es una interpretación sobre nuestra experiencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de lo que nos pasa, de lo que nos ocurre, de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, estamos haciendo una interpretación de lo que nos pasa en base a que hemos establecido un relato sobre cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué podemos esperar de los demás, para qué somos buenos, para qué somos malos. ¿Y cómo surge esto? Las emociones son las que determinan las experiencias que se seleccionan y se conectan. Hay experiencias que son positivas y se van a conectar con otras experiencias positivas. Hay experiencias negativas que se van a conectar con otras experiencias negativas. Y hay experiencias positivas y negativas que van a, por decirlo así, competir por el nivel de representación que van a tener. La dinámica de las representaciones respecto a nuestra experiencia está muy conectada con los fundamentos emocionales, con la forma en que lo estamos viviendo. Por esto, las representaciones se van conectando y van formando un tejido de palabras. Este tejido de palabras se conforma como una historia, como una secuencia con una cierta lógica. Esto es muy importante porque estamos siempre tratando de otorgar un sentido, de articular lo que nos ha pasado, de poder entender por qué nos ha pasado, por qué nos sucede, qué es lo que podemos hacer para lograr lo que queremos, cómo lo estamos haciendo como papá, como mamá, como pareja, como hijo. Estoy tratando de articular un sentido para poder entender cómo moverme en el mundo. Y si contásemos nuestra vida, contando todo lo que ha ocurrido y en la misma secuencia en que nos ha ocurrido, no tendría sentido. Es decir, el sentido se lo damos nosotros, el sentido no está en las cosas que pasan externamente, ya que los seres humanos necesitamos organizar el sentido de nuestra vida a través de los relatos. Y como señalaba, para esto recurrimos a la memoria y también a la imaginación. Es decir, los relatos son construidos, son experiencias creativas, no son experiencias reproductivas. Un relato es un tejido de experiencia, donde se establecen relaciones de causalidad, donde se destacan partes y donde se ocultan otras. Para comprender lo que nos sucede, tenemos que elaborar relatos frente a las preguntas sobre por qué me pasan estas cosas, por qué lo estoy haciendo así, por qué me siento de esta manera. Tenemos que elaborar relatos para encontrar el sentido y encontrar una explicación. Por eso decimos que los relatos nos ayudan a generar certidumbre, a ordenar, a hacer predecible el mundo. En los contextos emocionales seguros, donde se ha desarrollado un buen apego, hay regulación emocional y hay mentalización, es más posible que las emociones que están a la base de las elaboraciones de relatos puedan ser más fluidas y no hayan niveles altos de intensidad o de amenazas que bloqueen el flujo emocional y por lo tanto bloqueen también los relatos.
Esto significa que hay niveles moderados de estrés. En las familias donde hay niveles de estrés muy altos, donde hay sensación de amenaza, las emociones bloquean el flujo de los relatos, las personas sienten miedo, no pueden hablar, tratan de no pensar, tratan de no sentir y se producen fenómenos relacionados con la disociación. Cuando hay una buena regulación primaria, es decir, cuando hay una buena conexión desde el punto de vista psiconeurobiológico entre los cuidadores y los bebés, los niños desarrollan un apego seguro y desarrollan una capacidad para autorregularse. A lo que se suma la regulación secundaria, que podemos denominar simbólica. Es decir, los niños van generando representaciones que les ayudan a comprender el mundo, a organizar su experiencia, a tranquilizarse cuando se sienten más estresados, a comprender la forma en que actúan los demás. O sea, este es un proceso que es de la mayor importancia porque permite a los niños hacerse preguntas sin que se sientan amenazados. Es decir, cuando hay un contexto emocional seguro, las preguntas no son amenazantes, sino ayudan al niño a descubrirse y a descubrir el mundo. Por el contrario, cuando hay un contexto emocional inseguro, cuando hay amenaza, no se puede hacer preguntas. Preguntar es peligroso. Más vale no sentir, más vale no conectarse, más vale estar distante. Entonces, como señalo, hacer preguntas va a generar relatos que van a tener matices, es decir, no van a ser relatos blanco y negro donde hay una persona buena, otro mala, una persona que se siente, digamos, inseguro y otro que se siente completamente seguro, sino las personas van a tener matices, los relatos van a tener fluidez, es decir, van a ir ocurriendo los acontecimientos de manera fluida, no se van a quedar bloqueados en episodios que son como eh, aspectos oscuros que no se pueden mencionar y que las personas se sienten inhibidas y se quedan detenidas cuando tienen que pasar por esa experiencia. Y los relatos van a tener variabilidad, es decir, no van a estar centrados solo en una cosa, no van a estar centrados solo en un tipo de temática. Por eso decimos que los secretos, los pactos de silencio, el acallar, el renunciar a la palabra, son cuestiones que nos enferman. Y poder hablar de lo que nos ocurre tiene un poder curativo. Especialmente porque entendemos que, dado que el pensamiento y la emoción están interactuando permanentemente, en una situación de amenaza, la ansiedad, el temor y la tristeza van a ser emociones muy intensas que pueden bloquear los procesos reflexivos y la imaginación. Cuando los procesos reflexivos y la imaginación quedan inhibidos, se produce lo que denominamos un relato plano, es decir, una descripción muy focalizada de los hechos, se empobrecen las experiencias, existe una tendencia a mirar las relaciones linealmente, las personas tienden a carecer de matices y el narrador no se reconoce a sí mismo. Es decir, es un relato, por decirlo así, como concreto, superficial. Las personas pareciera que no pueden profundizar en su experiencia. Alguien va a decir, bueno, lo que pasaba que en mi casa mi papá era muy violento y bueno, teníamos que salir arrancando, así que bueno, así eran las cosas nomás y, y bueno, uno tenía que quedarse callado y no hacer ninguna cosa que molestara. Entonces ahí se ve como que está contando algo que es como trivial, pero está contando algo que es muy impactante. Entonces, eso que tiene las características de la disociación es lo que se expresa en el relato, ¿sí? Y por lo tanto, lo que nosotros decimos que los relatos planos empobrecen la comprensión del pasado, pero al mismo tiempo limitan la forma en que se van a entender las nuevas experiencias. Es decir, que los relatos sean planos, bloqueados, superficiales, no solamente tiene que ver con describir el pasado, sino también con la forma en que se entienden las nuevas experiencias, donde van a ser vistas a la luz de esta estructura narrativa. Por lo tanto, en la intervención terapéutica lo que proponemos es
favorecer la conexión emocional segurizante y hacernos la pregunta sobre cuál es la actitud del terapeuta que favorece la seguridad en esa persona. Pueden haber, digamos, muchas diferencias, hay variabilidad e incluso en algunos casos puede ser que no sea la contención ni el cuidado. Hay que tener ojo con eh, sobreestimar el rol de cuidado y protección porque puede de alguna manera bloquear a la propia persona al ponerla en una posición de como limitación, en el sentido de que la persona no es capaz de sostenerse. Por lo tanto, a veces la curiosidad puede ser más segurizante que la contención. Otra cosa es focalizar en el sentido del relato. Tener mucho cuidado con eh, asumir que comprendemos completamente el sentido de lo que nos está contando y detenernos a hacernos esta pregunta. ¿Qué significará para este paciente, por ejemplo, decir que se sentía cansado? ¿Qué significa para este niño, para esta niña decir que está aburrido? ¿Cómo es su aburrimiento? ¿Cuáles son los matices? ¿Qué significa para esta mamá decir que se siente sobrepasada? ¿En qué sentido se siente sobrepasada? ¿Cómo lo vive? Entonces, buscamos prestar atención a la intensidad emocional de algunas palabras y preguntarnos cuál es la emoción que mueve esas palabras, cómo el discurso está impregnado por emociones. Y algo que es importante es explorar los detalles laterales, no estar siempre centrado en la lógica aparente del discurso, porque el discurso, si es un relato plano, va a tener relaciones muy lineales y las personas van a repetir constantemente su argumento. Por lo tanto, la manera de ampliar el relato es buscar por los detalles laterales que aparecen como menores, pero que ayudan a introducir variabilidad. Lo otro es alentar la simbolización e imaginación. Contarle a las personas, a los niños, a los adolescentes, relatos breves, trabajar con anécdotas, con películas, favorece la recuperación de la capacidad de imaginación, que como vimos anteriormente es muy importante para poder generar relatos creativos sobre sí mismo. Y también es muy importante estar conectado con las propias resonancias imaginativas emocionales. Es decir, ¿qué es lo que le pasa a uno con el relato del paciente, del niño, del adolescente? ¿Qué cosas me imagino? ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué asociaciones me surgen? Porque ahí hay una conexión muy importante que tiene que ver con la imaginación compartida. Bueno, esta es la idea entonces de los relatos vitales como una forma de comprender que en las narraciones que nos entregan los pacientes hay importantes recursos para sus procesos terapéuticos. Dejo ahí entonces mis referencias y algunos artículos que he publicado que pueden ser de su interés y que se complementan con lo que les he planteado. Muchas gracias.